El conflicto entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo ha entrado en una nueva fase de escalada. El referéndum impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro el 3 de diciembre del 2023, aunque sin efectos inmediatos, marcó una intensificación de la disputa territorial sobre un área rica en petróleo, minerales y biodiversidad. Pero esta disputa no puede entenderse en términos puramente nacionales ni mucho menos bajo la óptica del patriotismo promovido por las burguesías de ambos países. El marxismo revolucionario debe analizarlo en su dimensión geopolítica, denunciando los intereses imperialistas en juego y, sobre todo, planteando una política independiente de la clase trabajadora. La situación del Esequibo no es un caso aislado. Se inserta en la batalla global entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, en la cual América Latina vuelve a ser un escenario de disputa entre estos bloques de poder. La agresividad estadounidense en el Caribe y Suramérica, sumada a la entrega de recursos naturales por parte de los gobiernos locales, ha convertido a la región en un territorio de expoliación de capitales extranjeros. Por otro lado, la hipocresía de la burguesía bonapartista venezolana, encabezada por Nicolás Maduro, queda expuesta en su postura frente al Esequibo. Mientras agita el nacionalismo y la defensa de la soberanía, ha profundizado el saqueo imperialista de los recursos del país, eliminando derechos laborales, criminalizando la protesta obrera y desmantelando los derechos democráticos. La misma boliburguesía que ha entregado el petróleo, el oro y el gas a China, Rusia, Turquía y transnacionales occidentales, ahora usa la causa del Esequibo para desviar la atención de la crisis económica y política interna. Guyana, por su parte, es un enclave semicolonial controlado por la burguesía local al servicio del imperialismo anglo-estadounidense. La explotación brutal de los trabajadores guyaneses, el desplazamiento de comunidades indígenas y la destrucción ecológica causada por ExxonMobil y otras compañías confirman que el Estado guyanés no es más que una marioneta del capital transnacional. Carlos Liebknecht decía que, el enemigo está en casa. La tarea de los marxistas no es alinear a la clase obrera con su burguesía bajo la bandera del nacionalismo, sino todo lo contrario, desenmascarar la farsa nacionalista de Maduro y Ali, denunciar la explotación imperialista y unir a la clase trabajadora de ambos países en una lucha independiente. El papel de los imperialismos en la disputa del Esequibo. La disputa por el Esequibo no puede entenderse como un simple conflicto territorial entre Venezuela y Guyana. En realidad, forma parte de la lucha por la hegemonía mundial entre las grandes potencias imperialistas. Tanto Estados Unidos y el Reino Unido como China y Rusia tienen intereses estratégicos en la región, lo que convierte al Esequibo en un escenario de confrontación dentro de la batalla interimperialista global. Estados Unidos y el Reino Unido han incrementado su presencia en Guyana debido a la gigantesca explotación petrolera encabezada por ExxonMobil. Esta compañía ha descubierto en los últimos años yacimientos de crudo que han convertido a Guyana en una de las regiones petroleras de mayor crecimiento en el mundo. El capital anglo-estadounidense busca consolidar su dominio sobre estos recursos con un doble objetivo. En primer lugar, abastecer sus necesidades energéticas en un contexto de crisis global y de agotamiento de reservas estratégicas, particularmente en Estados Unidos. En segundo lugar, evitar que China y Rusia accedan a estos recursos y fortalezcan su influencia en la región. La relevancia estratégica de este conflicto se acentúa porque las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se encuentran en mínimos históricos tras la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia. En este contexto, Washington busca asegurarse un suministro confiable de crudo en una región donde su influencia sigue siendo fuerte. Sin embargo, la intervención estadounidense y británica no tiene nada que ver con la defensa de la soberanía de Guyana, como pretenden hacer creer. El verdadero objetivo es garantizar la rentabilidad y el control de ExxonMobil y otras corporaciones imperialistas sobre los recursos energéticos guyaneses. Por eso, han estrechado sus lazos con la oligarquía local y con el gobierno de Irfan Ali, utilizando el discurso de la soberanía para justificar su presencia y consolidar su control económico. Maduro, China y Rusia, soberanía para el capital extranjero. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro ha sido incorporado como un peón en la estrategia geopolítica de Rusia y China. La crisis del capitalismo venezolano y las sanciones impuestas por Occidente han obligado a Maduro a depender de estos países para mantenerse en el poder. Este respaldo se ha traducido en tres aspectos fundamentales. Apoyo financiero. China ha brindado préstamos multimillonarios a cambio de acceso preferencial a recursos naturales venezolanos, mientras que Rusia ha invertido en la industria petrolera y ha brindado asistencia en sectores clave. Cooperación militar. Rusia ha suministrado armamento y entrenamiento a las Fuerzas Armadas venezolanas, fortaleciendo su capacidad represiva interna. Sostén diplomático. Pekín y Moscú han bloqueado varias iniciativas occidentales contra Maduro en organismos internacionales como la ONU.
Sin este respaldo, el gobierno bonapartista difícilmente habría podido resistir los embates de Estados Unidos y la oposición burguesa venezolana. Pero este apoyo no ha sido gratuito, sino que ha significado la entrega de sectores estratégicos de la economía a capitales chinos y rusos. China ha obtenido concesiones en el sector petrolero, minero y de infraestructura, asegurando su presencia en el país a largo plazo. Rusia ha tomado control de varias operaciones de PDVSA y ha negociado acuerdos que benefician a Rosneft y otras compañías estatales rusas. El gobierno de Nicolás Maduro se presenta como un supuesto defensor de la soberanía, pero los hechos demuestran que ha sido un gobierno entreguista. Ha liquidado los derechos laborales de la clase trabajadora venezolana, eliminando contratos colectivos y sustituyéndolos por bonos miserables. Ha impulsado una política de privatización y entrega de recursos mediante la ley antibloqueo, permitiendo la entrada de capitales extranjeros en sectores estratégicos. Ha aplicado una brutal represión sindical, con más de 90 dirigentes obreros presos por luchar contra las condiciones de explotación. Dio un golpe de Estado interno al Partido Comunista de Venezuela, secuestrando su dirección con una intervención judicial al mejor estilo de las dictaduras burguesas. La ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, consolida la subordinación de Venezuela al capital chino bajo el pretexto de estabilidad y desarrollo económico. Al garantizar a los inversores chinos protección total sobre sus ganancias y blindarlas contra cualquier intento de regulación estatal en favor del pueblo, esta legislación refuerza la dependencia estructural del país respecto al mercado internacional. En lugar de fortalecer la soberanía económica, orienta los recursos nacionales a las exigencias del capital global, en especial de Beijing, perpetuando el papel de Venezuela como proveedor de materias primas. Además, al impedir la expropiación o el control estatal efectivo sin compensaciones, el gobierno cierra cualquier vía para la recuperación de sectores estratégicos en beneficio de la población. Lejos de representar una salida a la crisis, esta política profundiza la entrega de los recursos del país y somete la economía venezolana a las fluctuaciones del capital extranjero. En otras palabras, la soberanía que Maduro dice defender no es más que una máscara para la entrega de los recursos nacionales a otras potencias imperialistas. Mientras denuncia el saqueo de ExxonMobil en Guyana, su propio gobierno ha convertido a Venezuela en un feudo de China y Rusia. Guyana, un estado al servicio del imperialismo. Guyana, bajo el gobierno de Irfaan Ali, ha emergido como un epicentro de explotación petrolera liderada por corporaciones extranjeras, especialmente ExxonMobil. Este auge ha generado preocupaciones sobre las condiciones laborales, la pobreza persistente y el impacto en las comunidades indígenas y el medio ambiente. Desde el descubrimiento de petróleo en 2015, ExxonMobil ha consolidado su control sobre la producción petrolera de Guyana, alcanzando una producción acumulada de 500 millones de barriles en noviembre de 2024. La compañía, junto con sus socios, planea aumentar la capacidad de producción a más de 1.3 millones de barriles por día para finales de 2027. A pesar de este crecimiento, la clase trabajadora guyanesa enfrenta condiciones de sobreexplotación. Aunque no se disponen de datos actualizados, informes anteriores indican que el desempleo y el subempleo combinados rondaban el 30%. Además, en 2017, el 41% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, con una mayor incidencia entre las comunidades indígenas. La expansión de la industria petrolera y minera ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas y el medio ambiente. La explotación minera ha contaminado ríos y destruido ecosistemas esenciales para la subsistencia de estas comunidades. Además, la rápida expansión de la industria petrolera ha generado preocupaciones sobre la capacidad del país para gestionar los riesgos ambientales asociados. La situación en Guyana refleja cómo la explotación de recursos naturales por parte de corporaciones extranjeras, con el respaldo de gobiernos locales, puede perpetuar la pobreza y la desigualdad, afectando negativamente a las comunidades locales y al medio ambiente. Ni petróleo ni minería para el capitalismo. Frente a esta situación, la única salida progresista es la unidad de la clase trabajadora venezolana y guyanesa en una lucha independiente contra sus respectivas burguesías y contra el saqueo imperialista. Declarar el Esequibo como una zona protegida para luchar contra el cambio climático. La extracción de recursos acelerará la destrucción del planeta. Exigir la prohibición total de la explotación petrolera y minera, defendiendo el ecosistema y la biodiversidad. Proteger las comunidades locales y garantizar su derecho a la autodeterminación. Crear comités de trabajadores, campesinos e indígenas en ambos países para luchar contra la entrega de los recursos naturales. Movilizaciones conjuntas contra las empresas imperialistas y contra los gobiernos que las sirven.
Nacionalización de los recursos naturales bajo control obrero. Expropiación de ExxonMobil y de todas las empresas extractivistas. Control democrático de los recursos por parte de los trabajadores y las comunidades indígenas. Luchar por un gobierno de los trabajadores en Venezuela y Guyana. Romper con las burguesías nacionales y sus falsas banderas patrioteras. Luchar por la construcción de un poder obrero basado en los sindicatos y las organizaciones de lucha. El conflicto del Esequibo no es un problema de soberanía, sino una lucha entre bloques imperialistas y burguesías nacionales corruptas que buscan enriquecerse a costa de los trabajadores y el medio ambiente. La tarea de los marxistas es desenmascarar esta farsa, romper con el nacionalismo reaccionario y construir un frente de lucha obrero e internacionalista. Solo una revolución socialista en Venezuela y Guyana puede garantizar que los recursos naturales no sean saqueados por el capital, sino utilizados en beneficio de los pueblos y en armonía con el medio ambiente.